Hola, bienvenido al canal. En este vídeo quiero hablarte sobre los nemátodos, esos seres tan y tan importantes en el suelo de nuestro huerto. La mayoría de hortelanos, cuando oyen la palabra nemátodos, lo primero que les viene a la cabeza son infecciones, plagas, enfermedades de las plantas. Y no es para menos, la verdad es que los nemátodos, cuando se convierten en plagas, pueden suponer un verdadero calvario en cualquier huerto. Pero considerar a todos los nemátodos como una plaga sería tan preciso como considerar a todos los insectos dañinos para un huerto. Los nemátodos son seres microscópicos que forman parte de la red trófica del suelo. Tienen un papel clave en muchísimos procesos que intervienen para el correcto desarrollo de las plantas. Por ejemplo, uno de los más evidentes es en el ciclo de los nutrientes. Si las plantas disponen de nitrógeno, fósforo, potasio y otros microelementos, en buena parte es gracias a la actividad de los nemátodos. Y sí, también hay nemátodos que devastan cultivos. Pero la verdad es que hasta hoy en día lo que sabemos de estos seres es una minúscula parte. Por eso, antes de entrar en materia y explicarte qué son, cómo son y cuáles nos van bien y cuáles no tanto en el huerto, me gustaría hacer una pequeña reflexión contigo. Y es que estamos muy acostumbrados a dividir a los organismos entre esos que llamamos beneficiosos y los que consideramos perjudiciales. Hay los insectos buenos y los malos, las plantas silvestres adventicias, las buenas y las malas. Hay también, por supuesto, quien habla de nemátodos buenos y malos. Pero ¿realmente tiene algún sentido esta definición? ¿Esta clasificación responde a algo? ¿Son criterios a lo mejor científicos o objetivos? Evidentemente no. Este criterio para diferenciar entre lo beneficioso y lo dañino solo responde a nuestros intereses vistos desde una óptica muy estrecha, porque la verdad es que cualquier ser que se desarrolle y que vive en el suelo tiene un papel fundamental para esa red trófica, es literalmente imprescindible. Piensa que estos organismos llevan en la Tierra incluso más que los propios seres humanos. Tienen su función, su rol. Está perfectamente equilibrado cuando el entorno es natural, pero el problema es ese, que a veces ese entorno se desequilibra, las condiciones cambian y en esas ocasiones algunas poblaciones pueden dispararse, se pierden los sistemas de control y entonces empiezan los problemas, muchas veces en forma de plagas. Fíjate que en la naturaleza, de forma espontánea, apenas ocurren plagas, es un fenómeno rarísimo. Si investigamos el origen de las plagas, aunque es complicado, veremos que en la inmensa mayoría de casos el origen está en esas perturbaciones que generamos los propios humanos con nuestras actividades, y lo mismo sucede en un huerto. Por eso, que tengamos o no plagas no depende de que hayan o no hayan nemátodos, sino de cómo estamos tratando al ecosistema de nuestro huerto. Porque sí, hay que entender que un huerto, especialmente un huerto ecológico, es un ecosistema complejo y conviene tratarlo con el máximo respeto para que las cosas funcionen bien. Y esta cuestión, que puede parecer muy obvia, demasiado a menudo se nos olvida. Es obvio que para no tener pulgones necesitas en el huerto depredadores de esos pulgones, para tenerlos bajo control. Pero ¿cómo se van a alimentar esos depredadores si no hay pulgones? Si enseguida actúas contra ellos, nunca se establecerán en tu huerto porque no encontrarán ahí alimento. Es lógico, ¿verdad? Pues por ejemplo, para no tener grandes ataques de mildiu en el huerto, necesitas un suelo vivo con gran multitud de hongos en ellos, para que compitan con el mildiu, por los recursos y por el espacio. De esa forma no se va ninguna población de ningún hongo patógeno a descontrolar.
Pues exactamente lo mismo pasa con todas las plagas del huerto. La clave para evitarlas, un ecosistema diverso, resiliente, bien preparado y sobre todo vivo. Lo mismo con los hongos que con los nemátodos. Para evitar los nemátodos necesitas quien compita con ellos y quien los deprede. Esas son sus dos principales formas de control. ¿Y sabes quién compite con los nemátodos? Pues los mismos nemátodos. ¿Y sabes quién depreda a los nemátodos? Pues en gran parte su principal depredador son también otras especies de nemátodos. Así que en este vídeo quiero remarcarte la importancia de tener un suelo vivo, pero en este caso centrándonos en un suelo lleno de mucha diversidad de nemátodos. Es curioso, como si buscas por YouTube encontrarás que prácticamente todos los vídeos que hay sobre nemátodos y agricultura son para hablarte de plagas, cómo prevenirlas, cómo tratarlas, y sí, sobre eso también vamos a hablar en este vídeo. Pero quiero empezar por el principio, por entender qué es un nemátodo. Pues son unos gusanos, la mayoría de ellos muy pequeños, microscópicos. Pero a diferencia de las lombrices, por ejemplo, los nemátodos no son segmentados, son completamente lisos. Se estima que hay unas 100.000 especies aproximadamente en el planeta, aunque la verdad es que hasta la fecha de hoy solo se han podido describir 25.000. Suponen la cuarta forma de vida más abundante del planeta. Y aunque te he dicho que la mayoría de ellos son microscópicos, hay algunas buenas excepciones. Por ejemplo, el nemátodo más grande que existe mide más de 9 metros de largo. Pero tranquilo, no vas a encontrártelo en tu huerto porque solo habita en el interior de los cachalotes. Aunque los nemátodos son criaturas que en su enorme mayoría viven en el suelo, en realidad se trata de organismos acuáticos. Y es que viven concretamente en la fina capa de agua que rodea a todas las partículas del suelo. Literalmente están nadando o buceando por el suelo de nuestro huerto. Y es muy curioso porque se mueven hacia arriba y hacia abajo, esa es su forma de desplazarse, muy parecida a como nadan, por ejemplo, las focas en el océano. Muchos nemátodos son especies parásitas, como le sucedía al cachalote. Hay muchos tipos de nemátodos que nos parasitan a nosotros, a los humanos o incluso a nuestros animales y viven en distintas zonas de nuestro organismo, pero tienen cierta preferencia por el tubo digestivo, nuestro estómago y sobre todo en los intestinos. Estas especies necesitan pasar una parte de su ciclo de vida en el interior de otro organismo para poder reproducirse. Otros nemátodos parásitos afectan a las plantas y se han ido con el tiempo adaptando a todo tipo de condiciones. Hoy en día encontramos nemátodos en suelos arcillosos, otras especies en suelos arenosos, en lugares con mucha sequía, pero también en suelos muy húmedos o en lugares extremadamente fríos. Podemos decir que encontramos nemátodos en casi cualquier suelo del mundo. Eso sí, prefieren las zonas cálidas y muy húmedas. En esos ambientes es donde más infecciones por nemátodos se producen en las plantas. Los encontramos por todas partes, pero son microscópicos. Se pueden mover milímetros al cabo de un día. Pero entonces, ¿cómo se trasladan de un lugar a otro? Pues prácticamente siempre somos nosotros. Algunas veces también es cierto que otros animales pueden transportarlo, pero si hablamos a nivel agrícola me temo que los máximos responsables de trasladar e infectar diferentes lugares con nemátodos somos los humanos. Lo hacemos a través de nuestras manos, tocando la tierra en un lugar y después en otra, pero también con la suela de nuestros zapatos, con las herramientas o, por ejemplo, cuando utilizamos un sustrato que traemos o que compramos en otro lugar, cuando acolchamos con paja, cuando aplicamos compost, cuando traemos un estiércol para elaborar nuestro compost. Todo eso son formas que tenemos de ir incorporando nemátodos a nuestro huerto, que recuerda,
Eso no quiere decir que estemos comprando boletos para una plaga, más bien entiendo que es todo lo contrario, que serán esos nemátodos los que nos van a proteger de las plagas, así que en principio no te preocupes por eso. Eso sí, si sabes que en un lugar hay una infección de nemátodos, entonces extrema las precauciones. Si por ejemplo visitas un campo, un huerto infectado, pues procura llevar cuidado con los zapatos, procura no compartir las herramientas con ese otro terreno, no cojas plantas de ahí para tu huerto, ni traslades compost, ni ningún elemento, porque todo lo que viaje entre tu huerto y ese otro lugar infectado es susceptible de mover a los nemátodos. Aunque esos nemátodos parásitos entraran en tu huerto, probablemente no sucediera nada, porque tú ya tendrás un ecosistema sano y fuerte y bien formado en tu huerto. Pero por si acaso, mejor que no compres boletos de esa lotería. Si hablamos de nemátodos parásitos, el grupo más importante en el que debemos fijarnos en nuestro huerto son los nemátodos formadores de nódulos. Esto no es una categoría taxonómica, se define más bien al grupo de especies que producen ese síntoma en nuestras plantas. Son muchísimas especies distintas, pero se da la característica que muchas de ellas, cuando atacan a nuestros cultivos, generan esa especie de protuberancias en las raíces. A estos los llamamos nemátodos formadores de nódulos. A estos nódulos también se les conoce como agallas. Cuando un gusano, un nemátodo de una de estas especies nace de un huevo, la forma juvenil, su primera actividad va a ser buscar unas raíces de una planta objetivo y las va a localizar a través de los exudados que genera esa planta. Ya te hemos explicado en otros vídeos que los exudados son una sustancia que generan las plantas y la excretan a través de las raíces, para atraer así a las especies de bacterias que les son más favorables, para controlar el tipo de hongos, para defenderse y para modificar su entorno. Pues justamente esas sustancias son las que también detectan en muchos casos los nemátodos. Se dirigen hacia ahí y una vez localizan las raíces, lo que hacen es inyectar una serie de hormonas. Estas hormonas van a provocar dos cosas: que la raíz siga secretando esos exudados de los que ellos pueden beneficiarse y en algunas ocasiones incluso alimentarse directamente. Y además lo que generan estas hormonas es una especie de crecimiento descontrolado. Podríamos entenderlo incluso como un tumor que va a provocar unos cambios a nivel metabólico. Y así el gusano, este nemátodo, podrá seguir alimentándose en esa zona. Lo que está haciendo es modificar a la planta para convertirla en un generador de nutrientes que actúe bajo su interés. Existen algunas plantas que presentan una resistencia natural al ataque de estos nemátodos y esa resistencia se ha seleccionado también para hacer variedades agrícolas. A través de la selección de las semillas se ha conseguido que algunas variedades que se cultivan sean resistentes al ataque de ciertos nemátodos. Aunque bueno, eso es lo que se dice, realmente resistentes no acaban de serlo, porque este mecanismo funciona de la siguiente forma. Cuando un nemátodo inyecta sus hormonas en una planta, esta planta, si es resistente, se da cuenta. No le cuela el engaño, no va a confundir sus propias hormonas con las del nemátodo. Ahí está la clave. Y entonces lo que hace es responder ante ese ataque. Pero ¿cómo responde? Pues simplemente enviando una señal a esa zona de las raíces e inmediatamente matando a ese tejido. Sí, la planta se queda sin una parte de sus raíces. Claro, si esto lo hace con 1, 2, 3 ataques de nemátodos, no pasa nada. Pero si una de esas plantas llega a un suelo altamente infectado por una plaga de nemátodos, es que ella misma va a matar todas sus raíces. Por eso te digo que la resistencia es relativa, porque una resistencia que implica tener que sacrificar las propias raíces, bueno,
puede funcionar como prevención, pero en un lugar que realmente hay una plaga importante de nemátodos, tampoco es una solución. Resulta que prácticamente todos los cultivos tienen asociado al menos una, pero habitualmente muchas más, especies de nemátodos que les pueden atacar. En cuanto a las flores y las ornamentales, ahí sí que hay algunas especies muy concretas que se salvan y aún no se ha descubierto ningún nemátodo que las afecte. Pero también vamos a tomarnos estos datos con cierta relatividad, porque ya sabes que solo una cuarta parte de los nemátodos que habitan en la Tierra se han descubierto a día de hoy. Aunque el ataque de nemátodos lleva aparejado toda una serie de síntomas, la verdad es que el más claro y directo es inspeccionar las raíces. Si sospechas que puede haber un problema con los nemátodos en tu huerto, coge una planta, arráncala y examina las raíces en busca de esos nódulos. Pero ten en cuenta algo, los nódulos no tienen por qué ser formados por nemátodos. Hay muchas otras enfermedades, ataques o incluso procesos naturales que pueden formar nódulos. Entonces, ¿cómo puedes saber si esos nódulos se deben al ataque de los nemátodos? Pues en primer lugar vamos a descartar a las leguminosas. Ya sabes que estas plantas pueden formar una simbiosis en sus raíces con las bacterias nitrificantes del género Rhizobium. Si es así, también habrán generado unos nódulos en sus raíces, que son bastante parecidos a los que pueden ocasionar algunas especies de nemátodos. Si no se trata de una leguminosa y ves que la planta tiene nódulos en las raíces, entonces lo siguiente es examinarlos con detenimiento. En lo que debes fijarte es si esos nódulos se desprenden o no. Como te he dicho, en el caso de los nemátodos, esos nódulos los ha formado la planta y es el mismo tejido de las raíces que ha crecido. Si ves que lo rascas un poco o con un cúter o la punta de un cuchillo lo tocas y se desprenden, en ese caso no son nódulos producidos por un nemátodo. Pueden ser otras cosas, bacterias o incluso otros problemas. Pero si ves que el tejido forma parte de las raíces, incluso te animo a que cortes con un cúter ese nódulo y te fijes bien en si es el mismo tejido o no, pero si ves que forma parte de las raíces, entonces probablemente estás ante el ataque de nemátodos. Y si tienes un ataque de nemátodos, la verdad es que las soluciones no son sencillas. Es bastante útil para poder aplicar la mejor solución conocer en detalle de qué especie de nemátodo se trata. Y me temo que eso no es nada sencillo. Habría que coger una muestra de suelo y llevarla a un laboratorio especializado. Afortunadamente puedes encontrar bastantes laboratorios agrícolas que se anuncian online y estoy seguro que en tu zona existirá más de uno. Antes de nada ponte en contacto con ellos, explícales que sospechas que tienes nemátodos en el suelo de tu huerto para que te asesoren del tipo de analíticas que hacen y de cómo deberías recoger esa muestra. Una vez que sepas de qué especie se trata, ya puedes actuar con una de las formas más efectivas que existen. Como te he dicho, cada especie tiene unas plantas objetivo. Pero no todas, no cualquier planta del huerto va a alimentar a esa plaga. Si conoces exactamente qué especie, simplemente pon el nombre en Google e infórmate sobre qué cultivos ataca. Y me temo que la mejor solución para ti va a ser estar unos cuantos años sin cultivar esos vegetales en tu huerto. Esa sin duda es la mejor solución, aunque en realidad te recomiendo que la combines con algunas otras acciones porque deshacerse completamente de los nemátodos no es sencillo. La verdad es que pueden pasar inactivos durante largos periodos en el huerto. Por eso no va a bastar con una sola temporada que excluyas a esos cultivos de tu zona, sino que deberás repetirlo durante varios años y combinarlo con otras técnicas que te explico a continuación. Pero no todos los nemátodos están en el suelo y se alimentan de las raíces. También hay nemátodos en las partes aéreas de la planta, principalmente que afectan a las hojas y los tallos.
Estos nemátodos son un gran problema en invernaderos y viveros, donde hay una gran aglomeración de plantas, crecen muy juntas, pueden pasarse de un individuo a otro con facilidad y además se les suele mantener un clima de gran humedad y temperatura relativamente alta, así que ese es el hábitat ideal para los nemátodos. Puede ser que en cierto momento adquirieras una planta de un vivero y ésta ya estuviera contaminada de nemátodos. En ambos casos los síntomas se parecen bastante: marchitez de las hojas, caída de las hojas, una parada del crecimiento, una inhibición de los nuevos tallos en los que crecen deformados, retorcidos, con unas hojas extrañas y diminutas. Todo eso puede responder al ataque de nemátodos, aunque también son síntomas de otras enfermedades. Ya te digo que hay una gran diversidad de nemátodos y cada uno ocasiona unos síntomas un poco distintos, por lo que asegurar que en una planta está sucediendo un ataque de nemátodos no siempre es sencillo. De ahí que cuando atacan a las raíces te recomiendo que acudas a ver las raíces para estar seguros del todo. En el caso de que tengas nemátodos en el suelo que están atacando las raíces, además verás cómo estas casi no crecen, hay zonas de las raíces podridas y sobre todo que el crecimiento radicular se ha visto muy reducido. Son plantas que no han llegado a crecer bajo el suelo. Aparte de conocer la especie exacta de nemátodos que tienes y evitar cultivar durante unos cuantos años en tu huerto las plantas de las que pueda alimentarse, también deberías optar por al menos una o idealmente más de una de las siguientes opciones que voy a darte. Debo dejar claro que en este vídeo voy a pasar por alto cualquier forma de control de nemátodos que no sea completamente orgánica, ecológica y respetuosa, porque en cuanto a nematicidas, que son las sustancias que matan a nemátodos, son extremadamente contaminantes, muy tóxicas, son perjudiciales incluso para la salud de los humanos, para los aplicadores, para los agricultores. Y además son difíciles de aplicar, por los daños que ocasionan a la salud humana, al medio ambiente, al suelo, a nuestros cultivos y además porque en lugares como España no está permitido su aplicación por parte de particulares. En este vídeo, como es habitual, no vamos a tratar ninguna solución que no sea 100% orgánica y 100% ecológica. Si la plaga no es muy grande, como ya te he comentado, puedes optar por poner variedades resistentes al ataque de los nemátodos. No es sencillo encontrar plantas ya crecidas que tengan esta característica. En ese caso deberás recurrir a variedades que en forma de semillas comerciales. Evidentemente el catálogo disponible es mucho más reducido, pero en algunos casos puede ser una buena solución para no quedarse durante varios años sin un cultivo en concreto en el huerto. Existen biopesticidas también, que son otros organismos vivos que pueden parasitar a los nemátodos. Uno de los más utilizados es una especie de hongo que puede controlar las poblaciones. Pero lo cierto es que no llega a acabar con todos. No puedes deshacerte totalmente de los nemátodos con ningún bioplaguicida de estos. Sí que funcionan muy bien y sí que ayudan, pero la otra medida de evitar los cultivos que los alimentan es básico. También si te gastas el dinero en uno de estos productos. Y no siempre está claro que añadiendo un biopesticida a las otras medidas vayas a acelerar el proceso. Esto es difícil de poder comprobarlo. Así que, bueno, aplícalo si tienes acceso a este tipo de medidas, si puedes permitírtelo, aunque también te digo esta vez que no es una medida tan efectiva ni mucho menos imprescindible. La solarización del suelo es una técnica interesante, pero que tampoco es totalmente inocua. Si tienes un ataque de nemátodos, puede tener todo el sentido del mundo hacerlo. Para ello, lo que necesitas es una lona de unas dimensiones considerables que cubra sobradamente tu zona de cultivo y esa lona debes ponerla sobre el suelo.
al ser de un color oscuro, va a traer los rayos solares, el calor de esos rayos, y va a transmitirlo rápidamente al suelo, que aumentará la temperatura. Es una forma de desinfectar las capas superficiales del suelo. Evidentemente debes dejar que actúe durante unas cuantas semanas. No basta con solo un par o 3 de días. De hecho, lo mínimo sería 6 semanas de solarización. Necesitas mantener toda la zona afectada al menos 6 semanas sin ningún cultivo, cubierto por esta lona. Y aun así solo vas a conseguir desinfectar los primeros centímetros del suelo. Puede que 40, 30, incluso medio metro de profundidad, dependiendo de la temperatura y del tipo de suelo. Pero no es poca cosa, los nemátodos, es cierto, no vas a acabar con ellos, pueden refugiarse a mayores profundidades, pero recuerda que se mueven muy lentamente. Si después de un proceso de solarización siembras inmediatamente los semilleros en ese suelo, puedes conseguir unas semanas muy importantes para que se desarrollen tus cultivos y tengan unas buenas raíces en esa zona segura antes de alcanzar profundidades mayores. Con el tiempo vas a volver a tener nemátodos en las capas superficiales, al menos si no tomas ninguna otra medida, pero esas semanas pueden marcar la diferencia entre conseguir cultivar o no. La contrapartida de la solarización es que desinfectamos el suelo, que sí, que matamos los nemátodos que no son perjudiciales, pero también todo lo que nos interesa tener en el suelo. Así que después de una acción como esta, lo que toca es volver a poblar todo el suelo de microorganismos. Para eso, uno de los remedios más eficaces es aplicar el llamado GMS, la solución de microbios Hadam, que ya te enseñamos a hacer en otro vídeo y que te dejo por aquí para que puedas echarle un vistazo cuando acabes este vídeo si lo necesitas, o incluso hacer grandes aportaciones de compost, un buen té de compost, el humus de lombriz. Todo eso son acciones muy recomendables después de la solarización del suelo. Y otra alternativa es hacer justamente lo contrario, promover muchísimo la vida en el suelo. Y concretamente un tipo de vida en concreto que acaba con los nemátodos. Me estoy refiriendo a las micorrizas. Si hablamos con propiedad, no son todas las micorrizas las que van a acabar con los nemátodos, sino algunas especies en concreto. En estos casos, lo que hacen es formar con sus hifas, con su tejido, con sus propios cuerpos, una verdadera trampa. Hacen un lazo y cuando un nemátodo pasa por dentro, lo estrangulan, lo dejan capturado y van absorbiendo de él todos sus jugos para alimentarse. Y además, fíjate tú qué cosa tan curiosa, que no es que la micorriza se alimente ella sola del nemátodo, sino que va a coger esos nutrientes y se los va a transportar a la planta, como si se tratara de algún acto de venganza. Las micorrizas son hongos filamentosos y como tales su desarrollo es lento en el suelo. Si labras el suelo no vas a tener demasiadas micorrizas, lo siento, pero eso es así y está demostradísimo. Un suelo sin labranza es muchísimo más rico en este tipo de organismos que un suelo que se trabaja, se voltea y se desherba continuamente. Por otro lado, también debes mantener el suelo libre de cualquier pesticida, de cualquier insecticida. Todo eso no beneficia en nada a estos organismos. Y un truco muy útil para tener una buena población de micorrizas en tus bancales: las raíces, que siempre haya raíces en el suelo. Por eso, no arranques las plantas, córtalas por la base y si puedes, ten siempre algunos cultivos de plantas perennes, porque así esos serán raíces de larga duración en tus bancales, que podrán poblarse mucho mejor por esas micorrizas. Los tajetes, como no, esas flores tan comunes en el huerto y de los que ya se conoce mucho este efecto que se suele decir que es nematicida. En realidad
no es nematicida. Lo que hacen los tagetes es segregar una sustancia en sus raíces que inhibe el crecimiento y para el ciclo de desarrollo de los nemátodos, que no es poca cosa, pero si hablamos con propiedad, un nematicida mata a los nemátodos y los tagetes lo que hace es evitar que continúen con su ciclo. El problema con los tagetes son dos, digamos. El primero, a nivel práctico. Deberías poner muchísimos tagetes en un bancal para conseguir ese efecto, que ese efecto fuera considerable. Entonces, bueno, puedes hacerlo de un año para otro, puedes obtener muchísimas semillas de tagetes y sembrarlas a destajo en un bancal, casi que sea el cultivo principal, y bueno, igual no puedes aprovechar todo el espacio, habrá mucho dedicado a estas flores, pero eso sí, va a ser un bancal precioso, de eso no me cabe ninguna duda. Y el otro problema es que su efecto es de amplio espectro. Se sabe que el efecto de los tagetes afecta hasta 14 géneros distintos de nemátodos. Entre ellos está el género Meladogine, que es el que más comúnmente afecta a las plantas de nuestros huertos. Pero también hay muchos otros, entre los cuales se encuentran cientos de especies de nemátodos beneficiosos. Y si una de las principales estrategias era controlar a los nemátodos mediante la presión, la competencia y los propios depredadores nemátodos, no sé si sembrar tagetes es siempre la mejor opción. Hombre, si tienes una gran plaga, yo me lo plantearía, pero utilizarlos de forma preventiva, como si no tener nemátodos fuera algo positivo, que es así como se suele explicar en la mayoría de lugares, yo con eso no estoy tan de acuerdo. Y si se trata de sembrar cultivos, de poner plantas en tus bancales que ayuden de verdad, en ese caso yo me decantaría por una muy interesante, se llama Crotaria juncea y está siendo cada vez más popular para usarla justamente como esto, como abono verde, aunque también se viene utilizando como planta forrajera para la alimentación animal. Es muy interesante porque se trata de una leguminosa que a su vez entra en asociación muy fácilmente con esas micorrizas cazadoras de nemátodos. Así que recuerda este nombre, Crotaria juncea, si quieres un buen abono verde para combatir de una forma muy natural y respetuosa a los nemátodos del suelo. Aunque te he dicho al inicio del vídeo que no quería pintar a los nemátodos como esas plagas y esos seres perjudiciales para el huerto, y lo cierto es que nos hemos ceñido mucho a las plagas. Bueno, supongo que mucha gente que entre en este vídeo será ese el contenido que está buscando, pero no quiero acabar sin explicarte realmente algunos de los beneficios que nos aportan en nuestro huerto. El primero de ellos es que son un agente de control indispensable para muchas otras plagas. Igual que hay nemátodos que pueden parasitar plantas, hay otros que parasitan insectos. Sus larvas, por ejemplo, suelen ser muy atrayentes para muchas especies de nemátodos, incluso las formas adultas. En nuestro huerto se pueden multiplicar esos nemátodos que parasitan algunos insectos que pueden ocasionarnos problemas y también podemos adquirirlos y aplicarlos. Igual que la biofumigación puede hacerse con nemátodos, también pueden utilizarse los nemátodos para controlar a otros seres o a otro tipo de plaga. Ejemplos de este tipo de tratamientos biológicos para el control de plagas sería el que se hace sobre el picudo rojo, que es el famoso escarabajo que está acabando con las palmeras de muchos lugares. También, por ejemplo, se pueden aplicar estrategias de este tipo de control frente a caracoles y babosas, muy interesantes en los huertos, como no. También a mosquitos, por ejemplo, que pueden ser tan y tan molestos y transmisores de muchas enfermedades. Pero la inmensa mayoría de nemátodos no son parásitos ni de plantas ni de otros animales, sino que son formas que pueden establecer todo su ciclo de desarrollo perfectamente en el suelo. Esos nemátodos del suelo podríamos dividirlos en cuatro grupos funcionales dependiendo de cómo se alimenten.
tendríamos los nemátodos parásitos, de esos ya te he hablado, los que van a atacar a plantas y demás. Luego tendríamos los nemátodos bacteriófagos, los que se alimentan de bacterias, que son muy importantes porque consiguen liberar una parte de los nutrientes que están en el cuerpo de las bacterias, nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, hierro, magnesio, y lo dejan disponible para las plantas. Lo mismo sucede con los llamados nemátodos micófagos, que hacen lo mismo pero alimentándose de hongos. Y por último, un cuarto grupo funcional, los nemátodos depredadores, que son aquellos nemátodos que se alimentan de otros nemátodos, el segundo escalón en la cadena trófica, y estos son imprescindibles en tu huerto para tener a esas poblaciones, incluso las que son parásitas, a raya. Es esencial que mantengamos un buen equilibrio de estos cuatro grupos funcionales. De lo contrario, es fácil que sucedan plagas o algunos problemas que tienen que ver con el suelo. Pero si todos ellos se mantienen con unas poblaciones sanas, la seguridad en cuanto a los ataques de nemátodos está más que garantizada. Una pila de compost casera bien hecha, que quiere decir que ha pasado al menos 3 días a una temperatura cercana o algo superior a los 60 grados, y eso sí, todas las zonas de la pila, por lo que tendremos que haber removido alguna vez. Si conseguimos eso, entonces podemos estar seguros que ese compost no tiene ningún nemátodo parásito que se alimente de raíces de las plantas. Esto se ha comprobado en varios estudios. Pero si has seguido el vídeo hasta aquí, ahora ya estarás pensando, pero bueno, si yo aplico compost y me faltan los nemátodos de uno de esos 4 grupos funcionales, entonces estoy desequilibrando el suelo. No te falta razón, pero también hay otra cosa a tener en cuenta. Se ha visto que hasta que un compost no pasa durante un mes o más a menos de 45 grados, en su interior no empiezan a crecer las poblaciones de nemátodos depredadores. ¿Qué quiere decir eso? Que no hay presentes ni las presas ni los depredadores. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta y entenderlo. Si quieres que tu compost te aporte esa característica, esos nemátodos depredadores, entonces no te queda otra que hacer un compost bien maduro. En él sí que se encontrarán esas poblaciones tan y tan útiles. Otros estudios sobre el compost y los nemátodos han visto que cuando se voltea mucho el compost, cuando estamos continuamente removiéndolo, entonces también vamos a descender la población de nemátodos depredadores y también la población de nemátodos que se alimentan de hongos. En ese tipo de compost, por ejemplo los que se voltean diariamente o en los que se están agitando mucho o ventilando continuamente de forma mecánica, en ese tipo de pilas lo que abundan son los nemátodos que se alimentan de bacterias. Por eso, algunos entendidos, como la doctora Elaine Ingham, recomiendan siempre que durante el proceso de maduración del compost no se voltee la pila, que se voltee inicialmente, pero luego cuando se está poblando de alguno de estos organismos, de los hongos, de las micorrizas, de los nemátodos depredadores, de los nemátodos fitófagos, de las amebas, de los protozoos, en esa fase ya no es tan interesante voltearlo, mejor dejarlo quieto. Como suele pasar, un compost fresco, muy removido, muy volteado, es potente, pero es también mucho menos rico en biodiversidad. Un compost que se ha hecho durante más tiempo y que se ha dejado tranquilo durante su última fase es un compost que aporta muchísimo más al suelo en formas de vida distintas. Ya ves que los nemátodos son unos seres imprescindibles para el suelo,
que el compost es una gran forma que tenemos en el huerto de promocionarlos y de multiplicarlos. Y ni nos interesa eliminarlos del suelo, ni querríamos hacerlo, porque necesitamos aprovecharnos de ese gran trabajo que hacen. Ya por último, y antes de que se haga oscuro del todo, quiero compartir contigo un estudio muy curioso, en el que se ha visto que los nemátodos son capaces de aprender. Se les puede enseñar a buscar una señal química en concreto y ellos la persiguen hasta dar con ella. Pero es que también sabemos que los nemátodos viven en grupos, en una especie de manadas, y son capaces de, una vez que uno ha aprendido una de estas habilidades, puede enseñarla a los demás seres del grupo. La verdad es que cuanto más sabemos de ellos, más nos damos cuenta de lo poco que sabíamos y de lo mucho que nos queda por saber. Son unos seres interesantísimos y que los tenemos a millones en el suelo del huerto y pocas veces se les tiene en la consideración que merecen. Bueno, espero que te haya gustado este vídeo. Antes de que anochezca del todo, me despido y como siempre decimos, nos vemos en el siguiente.